Bueno, entonces, como les venía comentando, la agenda para hoy es arrancar con análisis gráfico. Em, en las clases pasadas, ya hemos gastado un tiempo considerable estudiando medidas estadísticas, estudiando las medidas de tendencia y de localización, por ejemplo, o sea, media, mediana, moda y percentiles. También dedicamos varias clases a estudiar la variabilidad, o sea, rango intercuartílico, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Eso es fabuloso, sobre todo cuando uno está adquiriendo un entrenamiento cuantitativo para analizar bases de datos. Pero la verdad sea dicha, mm, además de los índices, además de las medidas estadísticas, eh, siempre es indispensable aprender a hacer visualizaciones de los datos. ¿Por qué? Porque claro, bueno, nosotros, bueno, ustedes en particular como profesionales en sus ramas están adquiriendo estas herramientas estadísticas para describir bases de datos, pero el común de las personas o la comunidad profesional no necesariamente tiene un entrenamiento en el quehacer estadístico. Por eso es que es importante aprender como herramientas gráficas para aprender a comunicar nuestras ideas, para aprender a comunicar la distribución de los datos, para aprender a complementar, para aprender a revelar la información de una manera natural, de una manera fácil, eh, complementaria a las medidas estadísticas que estamos haciendo. Entonces, esto de los gráficos, esto del análisis gráfico, no es algo como separado o caprichoso de lo que hemos venido haciendo, no. Es una parte complementaria a los índices, a las medidas estadísticas que hemos venido estudiando. Entonces, la idea es facilitar la vida en términos de la comprensión de cómo se distribuye el conjunto de datos, de cómo es la distribución de una variable. Em, bueno, en términos técnicos, el análisis gráfico básico en estadística lo podemos dividir dependiendo del tipo de variables que estemos estudiando, si son cualitativas o cuantitativas. En particular, en esta sesión vamos a aprender a trabajar con diagramas de barras y diagramas de sectores, que esos ya los habíamos visto antes. Pues estoy seguro que desde el colegio usted los ha visto, los diagramas de barras y los diagramas de sectores, o sea, los diagramas circulares, las tortas que llaman. Algo nuevo de pronto que usted no ha trabajado antes, vamos a trabajar con histogramas y con diagramas de caja. Esos son útiles para trabajar con variables cuantitativas. Em, y como de costumbre, pues todo esto lo vamos a implementar computacionalmente, pues porque a mano, pues la verdad no. A mí hace 20 años me tocó hacer estas cosas a mano, pues porque en esa época ni siquiera había portátiles, entonces pues a uno le tocaba ahí en el tablero como medio aprender a hacerlo a mano, pero, pues hoy en día ya todo esto se hace con un ambiente computacional, repito, ya sea R, ya sea Excel, ya sea Python, el que usted prefiera. Pues ahí la calculadora del celular no le va a ayudar mucho, pero pues la idea es que usted no haga nada de esto a mano. Sobre todo pues porque pues, imagínese qué pasa si usted tiene, ya solo con 20 datos uno ya se vuelve el procedimiento engorroso. Entonces, el gran objetivo de todo esto, como les venía diciendo, es poder presentar de manera clara y sencilla el comportamiento de los datos, como complementar las medidas estadísticas con una visualización. Bien dice el dicho, más vale una imagen que 1000 palabras. Es eso mismo. Entonces, no es que reemplace las medidas, no es que estos gráficos reemplacen las medidas estadísticas, no es que estos gráficos sean como un reemplazo para esos índices, no. Uno usualmente presenta las dos cosas, tanto los índices como las medidas. La idea es hacer los análisis con ambas cosas. Y hacerlo permite
como revelar muchas cosas. Por ejemplo, visualmente podemos ver cuáles son los datos atípicos, podemos ver la distribución de la variable, podemos ver dónde se acumulan los datos, podemos ver alguna categoría que no tenga algún propósito en la variable, en fin, como que nos permite evidenciar de una manera rápida lo que está sucediendo con la base de datos. Entonces, muy rápidamente, pues porque esto ya lo habíamos hecho antes, quisiera tocar dos ejemplos clave con diagrama de barras simples y compuestos, ya los vamos a ver, y con diagramas de sectores, o sea, con los diagramas circulares, con las tortas. Eh, los diagramas de barras y los diagramas de sectores los voy a cubrir muy rápido porque son los diagramas que siempre hemos hecho para variables cualitativas. Estoy seguro que usted antes ha hecho esto, lo ha visto todo el tiempo en los periódicos, en los informes, en los libros, eso se utiliza todo el tiempo. Y ya lo habíamos hecho antes. Estoy seguro que cuando trabajamos en nuestra segunda o tercera clase y estábamos empezando a trabajar con R, nosotros hicimos un diagrama de barras utilizando la rutina bar plot. Eh, todos los ambientes computacionales, sea el que sea, tienen estos gráficos implementados y usted es libre de elegir y hacerlos como quiera. Pero lo más importante, sea que utilice R o Python o Excel o lo que quiera, es que usted haga gráficos muy profesionales y cumpliendo como las normas técnicas que requieren las visualizaciones. Entonces, a lo largo de la clase yo le voy a dar varios tips de lo que usted no debe hacer cuando esté haciendo gráficos, como esos errores típicos que la gente hace cuando hace gráficos, yo voy a ser muy explícito al respecto. Entonces, para variables cualitativas, eh, los diagramas de barras utilizando bar plot o los diagramas circulares utilizando la función pi, pues son típicos y vamos a hacer de una vez un ejemplo para representar las categorías de una variable cualitativa o de una variable cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta porque tiene categorías definidas, ¿no? Por ejemplo, número de hijos, o 0, o 1, o 2. Si fuera continua, ahí nos tocaría irnos a un histograma o a un diagrama de caja. Pero bueno, eso lo vamos a hacer después. Entonces aquí el ejemplo que vamos a hacer para ver esto del diagrama de barras y el diagrama circular, aquí aquí usted lo puede ver. Es un ejemplo, está descrito en el material, recuerde que todo esto está subido en Moodle, donde vamos a trabajar una encuesta oficial que hace el Estado, que es la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica que vamos a llamar EDIT por sus siglas, Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Esta base de datos, pues yo la descargué de la página oficial del DANE y es una base de datos con varios aspectos relacionados con las empresas industriales a nivel nacional. Esta es una encuesta grandísima, es una encuesta que tiene muchos registros, muchas compañías. Eh, tengo los datos para 2015 y 2016. El archivo de texto plano que contiene toda la información está en Moodle ya también subido, se llama edit.txt. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es coger los datos en ese archivo, que son 1,718 compañías, y vamos a graficar algunas variables relacionadas con esas compañías. Esta es una encuesta que tiene más de 100 preguntas, o sea que el análisis completo pues nos tomaría mucho tiempo. Así que yo elegí 3 preguntas como para hacer la cosa más sencilla y más fácil de ver, sobre todo en términos pedagógicos y poder hacer esto de los gráficos fácilmente. Y son las siguientes. Las primeras dos son dos variables cualitativas que vamos a representar por medio de estos diagramas de barras y diagramas circulares, que son departamento interno de I+D. Esta primera variable es una variable cualitativa binaria que hace referencia a si la compañía, si la industria eh, tiene o no un departamento de innovación y desarrollo.
Entonces, claro, como esta es una encuesta que básicamente se relaciona con el desarrollo y la innovación tecnológica, pues una de las preguntas fundamentales de la encuesta es si la compañía a la cual estaban preguntando tenía el departamento de I+D o no. Entonces, la variable está como codificada como 1 y como 2, como sí y no, obviamente, o si tiene o no tiene, punto. Es una variable cualitativa de tipo nominal. Otra variable que vamos a estudiar es la disminución del pago de impuestos. Entonces, queremos ver si hay una relación o no entre la tenencia del departamento de I+D y el pago de impuestos. Para eso consideramos esta variable, es una variable cualitativa nuevamente, esta medida en escala ordinal, porque los niveles de la variable son o alto, o medio, o nulo. O no tuvo una disminución en el pago de impuestos, lo cual se codifica con 3, o tuvo una disminución media moderada, lo cual se codifica con 2, o tuvo una disminución en el pago de impuestos alta. Entonces, claramente es una variable cualitativa. La compañía simplemente decía, yo tuve una disminución de pago de impuestos alta o media o nula. Alguna de esas 3 alternativas. Y por último, vamos a estudiar una variable cuantitativa continua, que son las ventas nacionales totales en miles de millones de pesos, en miles de millones de pesos. Básicamente, ¿cuáles son las ventas de las compañías a nivel nacional? Pero bueno, esta última variable la vamos a dejar para el final cuando estemos haciendo los histogramas. Entonces, el primer paso, y esto es simplemente un recorderis así muy rápido, es, listo, vamos a describir gráficamente esta primera variable, departamento interno de I+D, o sí o no. Entonces, lo primero que uno debería hacer es una tabla con las frecuencias absolutas o con las frecuencias relativas. Entonces, aquí usted ve las frecuencias relativas, estos son porcentajes. Entonces, usted puede ver, por ejemplo, que el 28% aproximadamente de las compañías sí tiene departamento de I+D, de innovación y desarrollo, mientras que el 72% aproximadamente no lo tiene. Entonces, claro, alguien simplemente podría presentar esta tabla, la tabla con las frecuencias relativas y listo, está perfecto. Básicamente la cuarta parte de las compañías no tiene, perdón, la cuarta parte de las compañías sí tiene departamento de I+D. Y ya, esa es como la gran conclusión. Pero pues uno podría presentar eso mismo de forma gráfica. Entonces la idea es representar esa información de forma gráfica utilizando ya sea como el diagrama de barras o el diagrama de sectores, muy sencillo. Tenemos 2 categorías, o sea que vamos a tener únicamente 2 barritas o 2 sectores, pero claro, aquí hay varios comentarios. Primero, número 1, mire que ya sea que usted esté eh, usando las barras o los sectores, eh, esto le permite al analista presentar, evidenciar gráficamente las proporciones. Claro, alguien ve el 28% y el 72% y listo, lo tiene en la mente, pero a veces es difícil darse cuenta, una idea real de lo que es el caso con esos 2 números únicamente. Entonces el gráfico ya uno ve las 2 barras o los 2 sectores y uno dice, ah, listo, el sí parece la cuarta parte del total que no la tiene. O sea, como que ya uno se da una idea de lo que está sucediendo. Entonces es un complemento, ¿no? Primera cosa. Siguiente, pilas. Uno siempre que tiene que estar haciendo un gráfico, uno tiene que hacer el gráfico lo mejor posible en términos eh, digamos, de formato. Por ejemplo, el título de los ejes. Un error gravísimo sería olvidar poner el título del eje Y y el título del eje X. Si usted olvida eso, básicamente está dejándole a la persona adivinar, bueno, ¿qué es? Estos números son conteos, son porcentajes, ¿qué es? Es un error y yo lo veo todo el tiempo, en todo lado. No ponen a qué hace referencia lo que están graficando. Es un error gigantesco. Siguiente. Claro, la base de datos viene codificada. 1 si sí
y 2 si no. Error típico, que en lugar de sí, la persona ponga 1 y en lugar de no, ponga 2. A nadie le interesa la codificación, créanme. Es más, a uno mismo como analista a veces se le olvida a uno que qué es el 1 y qué es el 2. Por ejemplo, en la variable anterior, el 1 que era reducción alta o reducción nula o moderado era el 2. A uno lo que le interesa es cuáles sí y cuáles no y punto. El 1 y el 2, eso es cuestión de la base de datos. A mí no me interesa eso. Entonces, error típico, que a uno le apareciera aquí en lugar de sí 1 y en lugar de no 2. Jamás en su vida profesional o en su vida académica haga eso. Eso está muy, 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 muy mal. Siempre hay que ser muy explícito en lo que uno hace con los gráficos. Y número 3, este es un gráfico muy sencillo porque la verdad es que no quería complicar el código más de lo necesario, pero aquí uno puede hacer muchísimas cosas. Uno puede hacer, digamos, gráficos en 3D o poner colores diferentes o poner encima de las barras o en los sectores los porcentajes o hacer un gráfico dinámico que uno con el mouse lo pueda mover. En fin, como que las opciones son ilimitadas. Yo le invito a que siempre que haga un informe o siempre que le presenten o que usted haga una exposición o que se exija y se dé cuenta de que lo que usted está vendiendo es su investigación, su análisis, su trabajo. Eso es muy profesional. Claro, aquí yo lo hice simplemente en escala de grises y sin poner, digamos, ninguna etiquetas adicionales por facilidad en el código, pero eso hay que hacerlo siempre. Ahora, listo, muy fácil. Simplemente usted tiene una tabla de frecuencias relativas y una, como hacíamos al principio de la clase, o un gráfico de barras y un gráfico circular. Juan Camilo, ¿siempre hay que presentar los dos? ¿El de barras y el circular? No, uno de los dos es suficiente, no es necesario los dos. Yo tiendo a preferir el de barras porque las personas del común les cuesta trabajo darse cuenta de las proporciones con los círculos. Entonces, las barras, las personas las entienden, man, esa es mi experiencia. Yo me he dado cuenta que las personas que no tienen un entrenamiento cuantitativo les queda más fácil entender las barras que los círculos. Número 2, Juan Camilo, ¿hay que graficar siempre las frecuencias relativas? No, usted es libre de graficar las absolutas o las relativas, es lo que usted quiera, pero yo tiendo a graficar las relativas siempre. ¿Por qué? Pues porque si en este caso tengo un tamaño de muestra de 1.718 empresas, eh, pues decir que, no sé, más o menos la cuarta parte, eso es como 400 y pico, 400 empresas sí tienen, pues, ese 400 a muchas personas no les hace sentido si no entienden bien la proporcionalidad. Entonces, las relativas usualmente son lo mejor y en puntos porcentuales, ¿no? Cuando uno escribe 0.2823, créame que así la persona sea gerente o lo que sea, les cuesta trabajo entenderlo. Entonces, puntos porcentuales en frecuencias relativas. Bueno, ahora, en términos técnicos, necesito hacer la mención y es, con 1.700 compañías, jamás me voy a poner a hacer esto a mano. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente usted aquí ya tiene todo el código de cómo yo hice esos gráficos. O sea que si usted copia este código en su consola de R y lo reproduce, le van a salir los gráficos que tengo aquí arriba. Pero quisiera hacer varias aclaraciones. Primero, no olvide, esto está discutido en el taller número 3 o en el taller número 4, ya no recuerdo, en el 3 creo que es. No olvide que para importar bases de datos en R, usted tiene que establecer el directorio de trabajo. Eso usted lo hace con setwd, set working directory. Claro, yo puse aquí toda la ruta de acceso donde están los datos, donde está el archivo de texto con los datos. Ese archivo de texto es el archivo que tiene toda la información y se llama edit. Y si usted no actualiza esta ruta, pues no le va a correr nada. Entonces, dos recomendaciones. La primera es, en R uno utiliza slash en lugar de backslash. Y la otra es que procure que las carpetas no tengan tildes ni símbolos especiales. ¿Por qué? Porque si no le va a aparecer un error. Es más,
En Python, por ejemplo, si usted deja espacios en las carpetas, usualmente hay problemas leyendo los datos. Entonces, la recomendación es no deje espacios ni siquiera. Yo lo tengo así con el espacio, pues porque ya tengo el Dropbox configurado así, pero usualmente lo que yo hago es dejar un underscore como para, en términos técnicos, no tener esa complicación de que el computador no entienda dónde están los datos. Ahora, una vez usted ya estableció su directorio de trabajo, lo siguiente es importar los datos. Dos comentarios. Primero, este header igual a true es que en este archivo de texto, la primera línea hace referencia a el título de las variables. Eso es el header, ¿no? Eso es el header. Eh, si usted pone aquí false, lo que le está diciendo al computador es que esa primera línea hace referencia a una compañía, lo cual está mal, ¿no? Listo. Y en términos, digamos, de facilidad, número uno, usted tiene que aprender a importar bases de datos, ya sea en Excel o ya sea en Python o en R, pues porque no se va a poner a hacer esto a mano. Si le cuesta trabajo como entender estas dos líneas de código, una manera fácil de proceder, esto ya lo habíamos dicho antes, pero igual lo voy a volver a decir, una manera fácil de proceder es hacerlo manualmente, entre comillas. Entonces voy a abrir aquí R un momentico, simplemente para ilustrar eso nuevamente. Cuando usted abre R, pues lo mismo de siempre. Entonces permítame, aquí abre el sistema. Creo que ahí ya está lo suficientemente grande para que todos vean. Entonces, bueno, aquí está la consola, voy a borrar la consola, el ambiente global está vacío, no hay ningún problema. Voy a abrir un script nuevo, entonces un script de R. Ahí está en blanco, perfecto. Entonces voy a importar los datos. Si usted tiene problemas como haciendo el set working directory y todo eso, pues una manera manual de hacerlo, y repito, si usted tiene que saber importar los datos, ya sea en R o en Excel o lo que sea, cuando lo haga en el parcial. Pues ya espero que haya tenido la necesidad en los talleres con las bases de datos. Es aquí en la parte superior derecha con Import Dataset. Esta pestaña le permite a usted de manera manual importar las bases de datos. ¿Cómo lo haría? Usted le da clic aquí en la pestaña. Tiene varias opciones. Que si la base de datos está en Excel, o es un archivo de texto, como en este caso, o es un archivo de SPSS o de SAS o lo que sea. Entonces, en este caso, como es un archivo de texto, pues usted tiene dos opciones. O utiliza la librería base, Base, por defecto, o utiliza la librería readr. Ambas librerías hacen lo mismo. Esta librería readr es una librería un poco mejor optimizada y más eficiente que la librería base, pero la verdad es que con una base de datos de 1700 observaciones, cualquiera de las dos es igual de rápida. Entonces, vamos a hacer. Le damos clic en texto, ¿no? Enseguida, pues bueno, de pronto esto está muy chiquito, pero usted selecciona la carpeta donde tiene los datos. Yo la tengo aquí en UN, Universidad Nacional, Probabilidad y Estadística. Usted tiene que descargar la base de datos de Moodle, ¿no? Entonces la tiene que poner ahí en alguna parte. Y aquí está, mírela, Edit. Y la abre, Open. Una vez usted hizo eso, varias cosas. Primero, este cuadro de diálogo que se le desprende, usted lo puede modificar en varios sentidos. El primero es que usted le puede poner el nombre que quiera. Si quiere, póngale datos, si quiere, póngale base, si quiere, bueno, lo que sea. Yo le pongo edit, pues para acordarme que es la encuesta. Siguiente, en el heading, póngale yes. ¿Por qué? Porque si usted le pone que no, mire, el título de las variables se vuelve V1, V2 y V3, lo cual pues en este caso nosotros sabemos que los títulos son ID, o sea, I más D, disminución en el pago de impuestos y las ventas. Entonces le vamos a poner que sí. Automáticamente el software entiende cuál es el separador de los datos, que son un tab, entiende que el separador decimal es un period, o sea, un punto. Entonces como que ya lo tiene todo automático. Muy importante el nombre y muy importante el heading. Y enseguida usted le da importar. ¡Pum! Entonces va a pasar dos cosas. Número uno, en el ambiente global ya le aparece el objeto. Hay un nuevo objeto que tiene 1718 observaciones y 3 variables. Perfecto. Y aquí en la consola le aparece el código mediante el cual se hizo la importación.
Entonces, ¿qué voy a cerrar? Bueno, esta visualización de la base de datos, bueno, en términos técnicos, este objeto es un data frame, es una base de datos que tiene variables. Es una visualización, usted no puede editar aquí nada. Usted no puede editar nada, es una visualización. Entonces la voy a cerrar. ¿Cómo hago para verla? Pues aquí simplemente le da clic en el edit y pues ahí le aparece. Cada vez que usted le da clic en el edit en la parte del Global Environment, ahí pues ya le sale la base de datos. Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es que este código que usted ve aquí, usted lo puede copiar. Entonces copiar, copy, y lo voy a pegar en la consola. Ajá. Entonces mire que ese código que de pronto quedó muy largo, pues porque tiene toda la ruta de acceso, es precisamente la rutina read the lim que estaba ya en las notas de clase. Mire, bueno, read the lim o read table son dos opciones diferentes. Perfecto. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque entonces, que usted no necesita ponerse a hacer esto manual cada vez que va a importar una base de datos, bla, bla, bla. Obvio, a usted le va a aparecer una ruta diferente y le va a aparecer algo diferente. Mi punto es que ese proceso manual que acabamos de hacer ya no lo necesita volver a hacer jamás. ¿Por qué? Porque, bueno, mire, voy a limpiar la consola y voy a borrar la base de datos. Mire, la borré. Ya no hay nada que se llame edit. Pero como yo tengo el código con el que importé los datos, véalo aquí, pues como ya tengo ese código, si lo ejecuto, mire, ahí ya está importada la base de datos. Fácil. Juan Camilo, ¿lo puedo hacer manual cada vez que quiera? Sí, hágalo manual. Yo nunca lo hago manual cada vez, sino pues cuando no tengo el código y ya. Ahora, siguiente cosa. Mire que en esta tabla, cuando hicimos la tabla de frecuencias relativas, pues, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue utilizar la función table, esa ya la habíamos usado antes, la función table le dice a usted cuántos individuos en cada categoría, pero esta función table, mire que dice edit signo pesos ID, ¿cómo así? Ah, pues voy a copiar simplemente ese pedacito y lo voy a pegar aquí en la consola y lo voy a explicar. Y es, Juan Camilo, es que si la variable se llama ID, o sea, que si tiene o no tiene departamento de innovación y desarrollo, mire, 1 significa que sí, 2 significa que no. ¿Por qué, por qué tuvo que poner edit signo pesos? Pues porque, mire que en el ambiente global, pues no hay ningún objeto que se llame ID, ¿no? El objeto que existe en memoria es un objeto que se llama edit, que es una base de datos, un data frame, cuyas variables se llaman ID, disminución y ventas. Entonces, si usted hace el table de ID, pues mire lo que va a pasar. Va a salir un error. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún objeto que se llame ID, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mire, tan fácil como esto. Escribo el nombre de la base de datos, edit, y automáticamente si yo escribo el signo pesos, me salen las variables, ¿no? Ah, que si la variable ID, que si la variable disminución o que si la variable venta. Entonces, le va a dar ID. Y ahí sí, ya puedo ejecutar el comando. Ah, bueno, entonces hay 485 unos y 1233 dos. Por eso yo le decía hace un segundo que jamás me vaya a presentar algo así, ¿no? Porque, o jamás vaya a presentar algo así, pues porque ¿qué es 1 y qué es 2? Entonces, como yo le venía comentando, las frecuencias absolutas rara vez uno las hace. Yo divido entre el tamaño de la muestra, que es 1700, ahora lo olvidé, 1718, y multiplico por 100 para que me queden puntos porcentuales. Y eso lo guardo en un objeto que voy a llamar tabla. Número 1 eso. Ahora, le doy los nombres a las categorías, o sea, sí y no, toca darle los nombres a las categorías y ahí sí puedo imprimir la tabla. Ahí sí puedo imprimir la tabla. Imprimir la tabla significa pues que le salga así eh, en la pantalla. Si le soy sincero, yo jamás en un trabajo, en un análisis, en un informe, en una investigación, presento una tabla así. Yo siempre hago, yo hago un código ahí en HTML para poner la tabla bien bonita con unos colores, con unas sangrías, con unas negrillas, con unos tamaños de letra específicos, pues porque esto es demasiado, digamos, informal. Ahora,
no quiero darle todo eso del código del HTML y demás, pues porque es una complicación innecesaria. Si una opción, una vez alguien me dijo, Juan Camilo, yo podría simplemente copiar estos valores en Excel y editar la tabla ahí, hágale, perfecto, muy fácil. Yo lo hago en HTML pues porque me parece más bonito, pero pues bueno, ahí sí entre paciente, es al gusto del paciente, pues. Bueno, y última cosa del código, y es, primero, si usted se da cuenta, aquí hay un comando nuevo que no habíamos visto antes, que es el comando par. Este comando par es el que significa parameter en inglés y es los parámetros del gráfico. Un gráfico puede tener muchos parámetros, los márgenes, algunos colores en los bordes, bueno, en fin. Este mthrow es un comando muy sencillo que despliega el gráfico en una fila y dos columnas. Si usted se dio cuenta, el gráfico aquí me quedó uno al lado del otro. Entonces, aquí es como si usted tuviera una matriz de una fila y dos columnas, pues para que le quede un gráfico en una entrada y el otro gráfico en la otra. Si usted quisiera, hubiera podido poner, Juan Camilo, ¿qué pasa si yo aquí pongo 2,1? ¿Qué va a pasar? Pues le va a quedar un gráfico debajo del otro. O sea, el circular le va a quedar debajo del otro. Es únicamente eso, es para que me quede así. Juan Camilo hubiera podido omitir, o sea, es obligatorio poner par, no sé qué. No, usted simplemente puede ejecutar un gráfico, le pega un pantallazo, lo guarda ahí en su Word o en su LaTeX o en donde esté haciendo su informe, luego ejecuta el otro gráfico y pueda volver a hacer lo mismo. O sea, no es obligatorio hacer esto. Y es más, si usted lo hace en Excel, por ejemplo, ahí con los botones en la parte superior, pues ahí le van a quedar los gráficos uno al lado del otro, entonces ahí usted con el mouse puede manipularlos y agrandarlos y todo eso. Em, y la otra cosa es que, mire, estamos utilizando las funciones que ya habíamos utilizando antes, bar plot y pie, pero el insumo para esos gráficos es la tabla. ¿Listo? Es la tabla. Eh, Juan Camilo, ¿y qué son todas estas cosas que aparecen aquí? Pues estoy seguro que pues ya usted sabe qué es, ¿no? ¿Qué será XLab? XLab, ¿qué será eso? Ah, bueno, el label, la etiqueta del eje X. O sea, ¿qué es lo que aparece aquí debajito? ¿Qué es YLab? Ah, pues la etiqueta, el label del eje Y. El color, pues yo le puse ahí gray 90, como gris clarito es eso, pero pues existen los colores que usted quiere. Usted puede poner en Google color sin R y le aparece toda la paleta de colores. Red, blue, green, orange, todo lo que usted quiera. Hay como 10.000 colores, una cosa así. Y lo mismo con el Py. Lo importante es el insumo. ¿Qué es el insumo? La tabla que usted puso. ¿Cuál era la tabla? De frecuencias relativas. Punto. Eh, entonces, mi punto es, Juan Camilo, me tengo que aprender de memoria todo este código para hacer un gráfico, bla, bla, bla. No, yo tengo ya unos códigos ya como que hechos para todas mis investigaciones y demás. Entonces, lo que yo hago usualmente es copiar, o sea, yo hago control C, control B y ajusto el código a mis necesidades. Entonces, le puedo cambiar el título de los ejes, le cambio los colores, en fin. Y si hay algo nuevo que quiera hacer, como rotar el gráfico o ponerlo en 3D o ponerle alguna sombra, lo que sea, un degradeo, pues lo googleo y ya. Una vez antes de que empezara la pandemia, me acuerdo tanto que dije eso en clase y a la otra clase ya llegaba gente con unos gráficos que pues eran ya muy profesionales porque simplemente tomaban como ejemplos algunos códigos que veían online. Pues eso es lo bueno de trabajar con software gratuito. Y es que con las barritas en degradé, con sombras, con rotaciones, con interacción, en fin. Y no es porque la persona sea programadora profesional, ¿no? Simplemente porque la persona googleó un par de códigos de un foro o algo así y los copió y los adaptó para su proyecto. Punto. Lo mismo aquí. Bueno, entonces, además de estos gráficos sencillitos, pues uno puede expandir esto un poco más. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿cómo se relacionarán el departamento de I+D con la disminución del pago de impuestos? Pues volvemos a hacer la misma cosa, solamente que ahora lo hacemos en dos dimensiones. Veámoslo aquí. Entonces ahora vamos a caracterizar de manera conjunta, de manera simultánea, al mismo tiempo,
la variable I más D y el pago de impuestos. Entonces, fíjese que usted en este caso está viendo una tabla. Repito, yo una tabla no la presentaría así, yo le pondría, esto le hace falta mucho, yo le pondría colores en los títulos, le pondría las líneas divisorias, en fin, como que lo haría de una manera mucho más especializada, pues más profesional si se quiere. Pero bueno, pues para no complicar el código simplemente lo voy a dejar así sencillo. Entonces, em, mire que aquí yo tengo, estoy cruzando, esto se llama una tabla de contingencia, una tabla cruzada. ¿Por qué? Porque estoy cruzando la información de I más D, o sea, de sí y no, con la de impuestos, alta, media y nula. Y algo muy importante, siempre ponga los totales, tanto en las filas como en las columnas. ¿Listo? Entonces, ¿qué son estos? Son las frecuencias relativas conjuntas de la variable eh, um, pago de impuestos frente a, perdón, de la variable, lo dije mal, de la variable I más D frente a eh, impuestos. Yo siempre digo la que está en las filas primero frente a la que está en las columnas. Listo. Entonces aquí, pues usted me dirá, bueno, ¿y cómo se interpreta esto? Pues claro, esto tiene dos dimensiones, pues estoy seguro que usted ya pues puede ver la lógica y es, mm, este 1.86 es un porcentaje. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, que el 1.86% de las compañías sí tiene departamento de I+D y además tiene una disminución alta de impuestos. ¿Qué quiere decir este 2.50? Que el 2.50% de todas las compañías, de las 1.718 compañías, no tiene departamento de I+D y sí tiene una disminución alta de impuestos. Bueno, y así con todos los demás números. Ahora, como usted pone los totales, pues, ¿qué querrá decir este 4.37? Ajá. Pues mire que este 4.37 sale de sumar el 1.86 y el 2.50, es decir, lo correspondiente a la categoría del sí y la categoría del no. O sea que este es el total de los que tuvieron una reducción alta de impuestos. ¿Cómo se interpreta? Bueno, el 4%, el 4.37% de todas las compañías tuvo una reducción alta de impuestos. Entonces, mire qué está pasando. Que yo en los márgenes estoy recobrando la distribución marginal. ¿Cómo así marginal? Pues bueno, se llama marginal porque estoy en el margen de la tabla, pero si usted se da cuenta, mire este 28. Este 28 para usted ya es familiar. ¿Por qué? Porque es la suma del 1.86 más el 7.33 más el 19.03 y es el total de todas las compañías que sí tienen departamento de I+D. O sea, el 28% de las compañías aproximadamente tiene departamento de I+D. Claro, pues eso ya lo habíamos visto antes, véalo aquí. Lo mismo que el no, del 71.77, véalo aquí en el margen de la tabla, 71.77. Entonces, usted aquí tiene las dos dimensiones, tanto la versión conjunta como en los márgenes, en los totales, la dimensión marginal, la dimensión univariada. Entonces, esta es una tabla bidimensional que le permite a usted tener los dos aspectos, tanto lo conjunto como lo individual. Ahora, claro, pues si alguien mira esta tabla, pues, pues fácil, ya todo el mundo sabe cómo se interpreta, ya sabe todo el mundo cómo qué significa cada porcentaje, que el porcentaje conjunto, que el porcentaje individual, el porcentaje marginal, pero solo la tabla, inclusive para personas con arte, creo que tuve problemas de conexión, he vuelto, pero vamos a continuar.
Sí, creo que en algún punto me quedé hablando solo, entonces vamos a continuar. Alguien que me dé feedback, por favor, si me está escuchando y si está viendo la pantalla. Sí, señor. Gracias. ¿Se ve la pantalla bien? Sí, profe. Gracias, gracias. Entonces, bueno, de hecho, permítanme, voy a darle stop share por un segundo y lo vuelvo a hacer. Ajá. Entonces, lo que venía diciendo es que, claro, pues aquí tenemos la tabla, tenemos las dos dimensiones y como que vemos los números y como que, claro, ya todo el mundo sabe, pues fácil, esos son porcentajes. Yo ya sé que el 1.86 son los que sí tienen departamento de I+D y tienen una reducción alta de impuestos. Todo fácil, todo normal, pues, o sea, no hay nada complicado ahí. Pero inclusive las personas que tienen entrenamiento cuantitativo, es difícil darse una idea real solo viendo los números, pues porque nuestra forma de pensar usualmente funciona mejor con imágenes. Entonces aquí hay un gráfico de exactamente esa tabla. Este es un gráfico de la disminución del pago de impuestos por la tenencia o no de Departamento de Innovación y Desarrollo. Entonces, bueno, fíjese que esta es la representación visual de lo que está ocurriendo con esa tabla y es una representación que me permite ver muchas cosas. Primero, bueno, que mm, en todas las categorías, en todos los casos de la disminución del pago de impuestos, prima o sobresale los que no tienen departamento de I+D. Y además, la diferencia se hace más grande a medida que el pago de impuestos, la disminución en el pago de impuestos es menor. Lo que quiere decir que hay una relación importante o una relación aparente entre el pago de impuestos y la tenencia o no de el Departamento de Innovación y Desarrollo. ¿Por qué? Pues porque la diferencia entre los que sí y los que no tienen es mucho menor cuando hay un alto pago de impuestos a que cuando es nulo. Entonces, siempre el mensaje es, presente las dos cosas, tanto la tabla como el gráfico. Ahora, en términos técnicos, uh, la verdad es que pues todo depende del software en que lo haga, pero en R es lo mismo que acabamos de hacer ahorita. Entonces, la única cosa diferente es que en el table ya usted no va a poner únicamente una sola variable, sino que va a poner las dos variables. Entonces, mire que la primera variable que usted pone, que es ID, es la que le va a aparecer en las filas. Y la segunda tabla que usted pone en el table es la que le va a salir en las columnas. Juan Camilo, ¿y por qué dividió entre n? Pues para que me salieran las relativas, ¿no? Y multipliqué por 100, pues para que me quedara en puntos porcentuales. Listo, Juan Camilo. Yo quiero que me salga aquí, en lugar de 3 categorías con 2 barritas cada una, quiero que me salgan 2 categorías, o sea, la de sí y no, y cada categoría con 3 barritas, o sea, lo de los impuestos. Pues fácil. En lugar de ponerle primero ID, pues póngalo al revés. Primero ponga disminución y luego ponga ID. Y mire, la instrucción es exactamente la misma, bar plot. Y el insumo es la tabla de frecuencias que usted generó. Eso es lo único que tiene que hacer. Después usted cambia los títulos, le cambia los colores, todo lo que usted quiera. Y ya hay cosas pues que yo no le he explicado, pero eh, digamos que el sentido común lo puede ir ligando. Por ejemplo, yo no le he dicho a usted qué quiere decir beside igual a true. Entonces, hay dos formas de verlo. Primero, beside en inglés quiere decir como al lado, ¿no? Contiguo. Entonces, igual a true, bueno, eso quiere decir que las barritas me van a quedar una al lado de la otra. Si usted por algún motivo no entiende o no sabe cómo usar un argumento, por ejemplo, este beside igual a true, pues una forma de entender fácil, y eso yo lo hago todo el tiempo, es pues póngale false, corra el código y mire qué pasa.
Y ahí usted mira cuál es el efecto de, o si quiere póngase a leer la ayuda y ya. Siguiente, usted ve aquí args legend. Ah, bueno, args es de argumentos, arguments, legend. Ah, bueno, los argumentos de la leyenda. Top left. Ah, bueno, eso quiere decir que va a aparecer en la parte superior izquierda, ¿no? Left. Hay cositas que usted no tiene por qué saber. Por ejemplo, este BTY es el box type. Mire que le puse N. Eso quiere decir que no haya una cajita. Si yo no le pongo ese N, aquí le va a aparecer una cajita alrededor del sí y el no. Entonces, a pesar de que yo no le explique como que paso a paso que cuáles son los argumentos del código y eso, pues bueno, número uno, no son obligatorios, ¿no? Entonces, si usted quiere borrar todo esto, lo puede borrar, igual le va a aparecer el gráfico. Número uno. Número dos, experimentando y leyendo, simplemente como usted leería cualquier texto, pues usted puede descubrir qué es cada cosa. Y última recomendación, no se aprenda nada de esto de memoria, ¿no? Usted siempre va a tener a la mano todo esto. Si no tiene a Google o es demás. Eh, yo, yo les decía, yo estas tablas no las presento así, sino las presento con HTML. La verdad es que yo busco en Google, pongo HTML tables, copio el código, lo arreglo de acuerdo con mis necesidades, los títulos, los colores, bla, 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 y listo, se acabó. Nadie sabe. Esto es lo bueno de trabajar con software gratuito, ¿no? Listo. Eso es para variables quali. Para variables cuantitativas, vamos a tener que desarrollar un nuevo tipo de gráficos. ¿Por qué? Porque con variables quali, pues ya tenemos las categorías definidas, o sea, como que sí y no, alto, medio y nulo. Con las variables cuantitativas, eso no ocurre. Por ejemplo, pues en el caso de estudio que estamos haciendo, pues tenemos ventas nacionales totales en miles de millones de pesos. Si usted se pone a ver la base de datos, veámosla aquí la tenemos, pues mire que en ventas usted tiene un montón de números, ¿no? 24.000 millones, 21.000 millones, 143.000 millones, como que con muchos decimales y eso. Esto es una variable cuantitativa continua, o sea que puede asumir cualquier valor en un intervalo dado de razón. Razón quiere decir que el cero es absoluto, o sea, ausencia del atributo. Entonces mire que ahí, pues, si yo me pusiera a hacer conteos, pues básicamente tendría tantas categorías como observaciones, pues porque con toda seguridad no va a haber repeticiones. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es la que hemos hecho siempre cuando estábamos trabajando con variables cuantitativas, perdón, y es hacer intervalos. Cuando hacemos histogramas, es porque tenemos una variable cuantitativa muy seguramente de tipo continuo, pues porque si es discreta como número de hijos, por ejemplo, pues usted ya tiene las categorías y un diagrama de barras normal le sirve. Pero en esta como los ingresos donde no hay repeticiones, pues estamos en problemas. Entonces aquí la verdad es que usted ya sabe qué hay que hacer porque nosotros en la clase número 2 o la clase número 3 discutimos, estudiamos un algoritmo para categorizar, para construir los intervalos de una variable. Elegíamos el número de categorías y luego de elegir el número de categorías, entonces hacíamos los intervalos, que el rango, que la amplitud y todo eso. Entonces, cuando hacemos un histograma, hacemos exactamente eso. Hacemos las categorías, hacemos los intervalos. Pero hay un clic que tenemos que hacer. Y el clic es, bueno, ¿qué tan altas hacemos las barritas en cada uno de los intervalos? Eso es lo que quiero que discutamos. Entonces, recordemos, cuando estamos haciendo histogramas, permítame le pongo aquí un título. Cuando estamos haciendo histogramas, lo que va a suceder es lo siguiente. Lo que va a suceder es que, bueno, voy a aquí a aventurarme y voy a experimentar aquí con mi pulso, pero bueno. Este es el mínimo, este sería el X-min. Y voy a trazar el rango. Listo, hasta aquí. Este es el X-max.
Muy bien. Entonces, aquí están todos los valores de la variable, desde el mínimo hasta el máximo. Entonces, lo que hacíamos esa vez era, bueno, vamos a construir un número de categorías. En este caso voy a hacer 5 categorías para no demorarme tanto en el dibujo. Listo. Entonces, 5 categorías, perfecto. Entonces, primer intervalo, siguiente intervalo, siguiente intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo. Y decíamos, bueno, este primer X mínimo es lo que nosotros llamamos L0, luego este sería L1, este sería el límite 2, el límite 3, el límite 4 y el límite 5, que sería el máximo. Perfecto. Muy bien. Y pues fíjese que todas las categorías, todos los intervalos tenían la misma amplitud. ¿Cómo es que se hacía la amplitud? La amplitud de cada intervalo, ¿cómo era que lo hacíamos? La amplitud la simbolizábamos con A minúscula o A mayúscula, como usted quiera, y era, pues coja el rango, que es el máximo menos el mínimo, como la distancia entre el menor valor y el mayor valor, y divídalo entre M. Eso es lo que le da a ustedes como qué tanta distancia hay entre los límites de los intervalos, ¿listo? Y luego lo que nosotros hacíamos era, sacábamos las frecuencias absolutas y relativas. ¿Qué conteo o qué proporción de individuos, de compañías en este caso, hay dentro de cada intervalo? Perfecto. Entonces, cuando hacemos un histograma, lo que hacemos son las barritas para cada intervalo. En cada uno de los intervalos, lo que nosotros hacemos es una barrita, pero la altura de esa barrita es una altura que tenemos que aprender a calcular. Entonces, alguien me puede decir, bueno, pues fácil. Si yo tengo la frecuencia relativa de cada intervalo, si yo sé la proporción, el porcentaje de compañías en cada intervalo, pues yo la altura de cada barrita, la podría hacer, es decir, la altura de cada una de estas barritas la podría hacer igual a esa frecuencia relativa. Y la respuesta es una buena idea, pero hay un twist, hay un clic que tenemos que hacer. Y es el siguiente. Y es que, bueno, primero, la altura de la barrita debe simbolizar, debe representar la cantidad de información, el volumen de información dentro de cada intervalo. Por eso es que la idea de poner la frecuencia relativa ahí es una buena idea. Pero en estadística, cuando hacemos histogramas, la verdad es que nosotros no graficamos la frecuencia relativa, nosotros graficamos una medida que se llama la densidad. La densidad, es decir, qué tan alto hago la barrita, hace referencia a, y lo pongo entre comillas, el volumen o la cantidad de información, uy, no me quedó bien escrito, hace referencia al volumen o la cantidad de información que hay dentro del intervalo. Esa densidad la vamos a representar así con la letra D sub J, pues porque claro, tengo J categorías, perdón, 5 categorías. ¿Y cómo se hace el cálculo? Pues bueno, es muy sencillo. Esa densidad, lo que usted tiene que hacer es coger la frecuencia relativa y dividirlo entre la amplitud del intervalo. Entonces le voy a poner aquí la amplitud sub J. Lo que pasa es que en este caso, todas las amplitudes son la misma, ¿no? La amplitud del primer intervalo es la misma amplitud del segundo, igual a la amplitud del tercero, etcétera. Pero pues en general yo debería poner a sub J. Juan Camilo, ¿cómo así? Pues claro, ¿cuál es la idea? Lo que podría pasar eventualmente, y espero, y con esto debe ser clara la explicación, es que claro, alguien podría tener un caso donde este sería el primer intervalo, el siguiente es un poquito más grande, el doble, digamos, y el último es gigantesco. Alguien podría tener 3 intervalos así. Este sería L0, este sería L1, este sería L2 y este sería L3. Este es un caso donde no hay una amplitud constante,
donde no hay una amplitud igual para todos los intervalos. Entonces, no sería justo, no sería justo graficar únicamente la frecuencia relativa como la altura de cada barrita, porque si usted lo hiciera así, no tendría bajo las mismas condiciones a todos los intervalos. ¿Por qué? Pues porque no es justo comparar un intervalo que tenga una amplitud dada y otro que sea el doble de grande. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente estandarizar la altura de las barritas por medio de su amplitud. Entonces, en este caso, pues como todos tienen la misma amplitud, pues la densidad de cada barrita, pues va a ser la frecuencia. Como todos tenemos la misma amplitud, la densidad de cada barrita va a ser pues el porcentaje de individuos en cada categoría dividido pues el ancho del intervalo. Punto. Eso es todo. Ahora, entonces, el alto de cada barrita es lo que nosotros vamos a llamar densidad, y entre más alta sea la barrita es porque hay mayor densidad, es porque hay un mayor volumen, una mayor cantidad de información. Ojo, este volumen no lo piense como una cantidad física, ¿no? Es como cantidad de, como qué cantidad de información hay dentro del intervalo. Y obvio, entre más grande es una barrita es porque tenemos una mayor cantidad, una mayor proporción, mayor información dentro de ese intervalo. Hacer esto de la densidad de esta forma tiene algo muy particular y es algo muy conveniente, y es lo siguiente. Y es que cuando usted calcula la densidad, la altura de cada barrita de esa manera, si usted suma desde la primera categoría hasta la última categoría, la amplitud multiplicado por la densidad, eso siempre le va a dar 1, 100%. Es decir, si yo cojo, póngase a pensar por un segundo qué es esto. Usted coge la amplitud del intervalo por la densidad. O sea, usted está cogiendo la base por la altura. Eso es lo que usted está haciendo en cada rectángulo. La base por la altura, o sea, el área del intervalo. Entonces, si yo me pongo con esta definición de densidad, si yo me pongo a sumar las áreas de todos los intervalos, si yo me pongo a sumar, calculo el área del primer intervalo, más el área del siguiente intervalo, más el área del siguiente intervalo, más el área del último intervalo. ¿Cómo se hace el área? Ah, pues fácil. Coja la amplitud por la densidad, 1. Luego coja la otra amplitud por la densidad, 2. Luego coja, bueno, etcétera, 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 etcétera. Si usted suma eso, le va a dar 100%, siempre. Esa es una de las ventajas de definir la densidad de esa manera. ¿Y por qué es una ventaja? Porque esto tiene una implicación probabilística muy importante. Cuando veamos probabilidad, usted se va a dar cuenta cuál es. Por eso es que se hace el histograma de esta manera. En el histograma no se representan las frecuencias relativas, se presentan las relativas dividido por las amplitudes. A esa división la llamamos densidad. ¿Para qué? Para que todos los intervalos tengan la misma importancia en el gráfico. ¿Qué representa la densidad? El volumen de información, la cantidad de información. Entre más grande sea la densidad, entre más alta sea la barrita, mayor cantidad, mayor volumen de información hay entre ese intervalo. Entonces veamos qué sucede en este caso. El diagrama de caja lo vamos a hacer ahorita más tarde. Entonces mire, ejemplo. Vamos a considerar las ventas en miles de millones. Las mismas 1.718 compañías y sus ventas totales nacionales en miles de millones. Ah, bueno, alguien puede decir, listo, calculemos las medidas de tendencia. Ah, usted aquí tiene el mínimo, tiene el máximo, los cuartiles, la mediana, la media. Olvídese que tiene el gráfico, o sea, olvídese que tiene el gráfico. Solo tiene esto. ¿Qué puede decir usted? Ah, bueno, primero que hay una dispersión más o menos alta, ¿no? Más o menos no, gigantesca de hecho. ¿Por qué? Porque el valor, solo mirando el valor mínimo, la compañía que menor presentó ventas nacionales
fue de 14 millones. Pilas, estamos trabajando en miles de millones, ¿no? 14 millones. 0.014 en miles de millones son 14 millones. Y la que mayor presentó fue 5.505 miles de millones. Entonces, mire que el recorrido es un recorrido gigantesco, o sea, hay una variabilidad alta. Valdría la pena calcular el coeficiente de variación para confirmarlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más puedo ver? Mire que la mediana, que es el valor que acumula el 50% de los datos, es 7.5. ¿Cómo se interpreta ese valor? El 50% de las 1.718 compañías tiene ventas nacionales totales inferiores o iguales a 7.5 mil millones. Y el promedio me da de 77 mil millones. Usted ve estas dos cifras, tanto la media como la mediana. Bueno, número uno, están bien disímiles, ¿no? La media está muy grande en comparación con la mediana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál era la medida más sensible respecto a las cantidades? La media, ¿no? El promedio es muy sensible a los valores y está muy jalonado para la derecha. Mire, 77 mil millones. ¿Qué quiere decir? Pues que con base solamente en estos numeritos, yo ya de una vez sé que hay unas compañías que tienen unos valores exorbitantes muy grandes de ventas en comparación con el resto de las compañías. Mire, el 50% de las compañías tiene ventas inferiores a 7.500 millones, 7.000 millones, digamos. Y el promedio me da 77 mil, entonces está muy jalonado para la derecha. Es como si usted, no sé, voy a cambiar un poquito la escala del ejemplo. Es como si usted tiene un montón de compañías, de tiendas de barrio, digamos, con unas ventas mensuales y de repente en esa base de datos entran tiendas como Al Costo, por ejemplo, o Home Center o alguna cosa así. Pues el promedio se infla muchísimo. Bueno, ¿cómo lo vemos? Mírelo aquí en el gráfico. Mire que eh, al principio de la distribución hay una barrita enorme. Claro, hay una barrita enorme y es porque hay muchísimas compañías que no tienen ventas tan grandes. Es más, la mayoría de las compañías tiene ventas inferiores a 1.000 millones. Y hay unas cuantas con unas ventas gigantescas, ¿no? Pues mire, el máximo es 5.500. Este gráfico es un gráfico que está representando la información que numéricamente estábamos viendo aquí arribita. Entonces, mire que complementa visualmente muy bien la información numérica que ya tenía. Y además me muestra algo que no habíamos discutido a profundidad antes, y es que cuando usted tenga unos datos de esta forma, es porque tiene un sesgo positivo, tiene un sesgo a la derecha gigantesco. ¿Por qué? Porque la mayoría de individuos está a la izquierda y hay algunos cuantos que está a la derecha. Eso se llama sesgo positivo o a la derecha. Y eso es típico de distribuciones como de variables como los ingresos, como las ganancias, como los retornos, como siempre hay unos cuantos individuos que tienen unos ingresos gigantescos en comparación con el resto. Y aquí está la representación gráfica de esa distribución de datos utilizando el histograma. Mire que aparece aquí la densidad, aparece aquí en el eje Y la variable que estamos estudiando. Pues bueno, las recomendaciones de siempre. Juan Camilo, ¿todas las distribuciones son así? No, 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 no. Pueden haber casos, ya ahorita voy a ir sobre el código, pueden haber casos simétricos. Mire, este histograma es un histograma simétrico porque la mayoría de los datos está aquí en el centro de la distribución, algunos cuantos muy bajos, otros cuantos muy altos. Cuando usted tiene un diagrama así simétrico más o menos, un histograma así simétrico, es porque la media, la mediana y la moda son aproximadamente iguales. Media, mediana y moda aproximadamente iguales. En un caso con sesgo, este es un sesgo positivo o a la derecha, ¿no? Con un sesgo positivo a la derecha, predominan los valores bajos o intermedios de la variable y unos cuantos unos cuantos individuos con unos valores muy altos, unos poquitos. Pero podría ocurrir al contrario, ¿no?
un sesgo negativo o a la izquierda. Juan Camilo, en el sesgo positivo o a la derecha, o sea, en este que estoy señalando, ¿la media, la mediana y la moda son iguales? No, eso ocurre en el sesgo simétrico, o sea, cuando no hay sesgo. Cuando yo tengo el sesgo positivo es porque la moda es menor a la mediana y es menor a la media. ¿Uno se aprende eso de memoria? No, métale sentido común. La moda es el punto más alto, véalo aquí. ¿Cuál es la medida más sensible, la mediana o la media? A la medida más sensible es la media, el promedio. O sea, que es la que más se jalonea para la derecha. O sea que si yo calcular aquí la moda, la mediana y la media, yo sé que me va a dar la moda menor que la mediana, menor que la media, punto. Y si yo fuera a calcular esas tres medidas en este gráfico con sesgo negativo o sesgo a izquierda, me va a quedar al revés, ¿no? La media menor que la mediana, menor que la moda. Típicamente, cuando usted trabaja con variables como ingresos, como retornos, como cosas así, el sesgo es positivo y la mediana es como una mejor medida de centralidad. Con variables simétricas, usualmente las calificaciones de un curso son simétricas, usualmente las mediciones repetidas con instrumentos de medición calibrados son simétricas. La media, la mediana y la moda son como el mismo valor aproximadamente. Lo que yo esperaría, lo que todo profesor quiere es que su distribución de calificaciones al final del curso sea así, con sesgo negativo. ¿Por qué? La mayoría de los individuos con calificaciones altas y algunos cuantos que no les va muy bien. Bueno, son las personas que no estudiaron, por ejemplo. Lo peor, de lo que uno no quiere como profesor es que le salga un sesgo así, ¿no? Como la mayoría con sesgo, con la mayoría con notas bajas y unos cuantos con notas altas, no. Eso es lo que uno nunca quiere. Pero la verdad sea dicha es que en todos los cursos, la mayoría de las veces el sesgo es, pues no hay sesgo, es simétrico. La mayoría de los individuos alrededor de un promedio, diga usted 3.7, 3.8 más o menos, y unas cuantas personas que pierden con calificaciones bajas y unas cuantas muy altas. Usualmente la distribución de las calificaciones en un curso es de esta forma. En fin, podría pasar, estas son distribuciones unimodales, ¿no? Mire que hay una sola moda. Podría pasar una situación bimodal, como esta, donde aquí la media y la mediana son la misma valor, alrededor de 8 más o menos, pero hay dos modas, ¿no? Hay dos puntos más altos, hay dos modas locales, si usted quiere. Pero usualmente estas son las tres formas que uno usualmente encuentra con las variables: o simetría, o sesgo positivo, o a la derecha. Recuerde el orden, ¿no? Media, mediana, moda. Perdón, lo dije mal. Moda, mediana, media. Moda, mediana, media. O sesgo negativo o a la izquierda, en cuyo caso las medidas son media, mediana, moda. Media, mediana, moda. Pero nunca se aprende esa de memoria. Simplemente métale sentido común. ¿Cuál es la medida más sensible? Ah, pues la media. O sea que en un caso así, pues donde hay poquitos valores pequeños, pues la media se jalonea para la izquierda. Entonces, este es un sesgo a la izquierda o sesgo negativo. Listo. En términos técnicos, lo único que voy a decir acá, no alcancé a cubrir el box plot, el diagrama de caja, es la instrucción HIST. Esta instrucción HIST hace automáticamente el histograma. Esta instrucción summary, no la habíamos visto antes, calcula el mínimo, el máximo, los cuartiles, la media y la mediana de una. O sea, yo no me puse a hacer esto, yo no me puse a hacer esto a mano, no. Con esta versión, con esta instrucción summary, usted calcula todas las medidas de tendencia y de localización de una. Y con esta rutina HIST, el insumo es la variable ventas, toda la variable ventas, los datos brutos. Aquí yo le puse frec igual a false para que no me grafique las frecuencias, sino las densidades, y le puse 25 clases, o sea, 25 barritas. Juan Camilo, ¿pasa algo si yo omito esta instrucción? No, por defecto utiliza la regla de Sturges. Juan Camilo, ¿pasa algo si aquí yo en frec pongo true? No, va a graficar no las densidades, sino las frecuencias absolutas. ¿Ya está?
La próxima clase, entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con el diagrama de caja. Ese nos hace falta, el box plot. Son gráficos complementarios, de hecho. Y además vamos a trabajar medidas de asociación. ¿Listo? Medidas de asociación. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.